Perdonen que no había puesto grabar, pero ya está siendo grabada, así que ahora sí. Entonces, voy a comenzar dando una rápida indicación sobre eh, el- la tarea de la primera unidad. Allí es en la redacción. En el contenido, diríamos, algunos no han desarrollado la parte de los señoríos étnicos, no solo han nombrado, ya. Pero en la redacción es donde hay dificultades y diríamos, poco a poco iremos tratando de indicar. En la próxima semana que tenemos la tutoría, yo les voy a indicar cómo se redacta, porque como docentes tenemos que aprender a construir párrafos. Algunos han redactado con oraciones sueltas y eso no es lo conveniente, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón, en la próxima semana les daré una indicación sobre la, el- cómo redactar un párrafo. Siempre se redacta con varias oraciones, no con oraciones sueltas, sino con varias oraciones cortas, ¿no? Entonces eso les he puesto en los comentarios, porque en la rúbrica que el profesor autor ha señalado, pues dice que hay que redactar con las propias palabras. Y en algunos casos hay un alto índice cuando ustedes, por ejemplo, vamos a abrir la, la tarea y ahí ustedes podrán ver que les sale una indicación en porcentaje de similitud. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla a mano derecha, si le ven, ¿no? Aquí hay dice aquí 43%, por ejemplo. Aquí dice 100%. Esto es complicadísimo porque les indica que es casi todo copiado de otros autores. Aquí, por ejemplo, dice 91%. O sea, por esta vez un poco no les he tomado mucho en cuenta eso, pero es una seria advertencia. O sea, máximo debería salirles un 20%, porque si ustedes observan allí en la rúbrica, dice que tienen que redactar con sus propias palabras. O sea, uno puede consultar los libros de otras personas, leer, tomar las ideas, todo eso, pero uno tiene que redactar con las palabras de uno. Entonces, para esta segunda tarea, ojo con esto. O sea, apenas suben el trabajo, les sale, automáticamente está hecho para que se vea. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo se refleja. Aquí estamos pasando la prueba Turnitin y le va a pintar todo lo que ha copiado de otros autores o todo lo que tiene parecido, porque no necesariamente es copiado, pero le sale acá, no. Ahora, aquí le sale esto, diríamos, al parecer, ha copiado totalmente las preguntas y por eso le está saliendo. Entonces, la recomendación es que no copien las preguntas así todito el texto tal con esto de Universidad Politécnica Salesiana, ni nada de eso, sino pongan simplemente las preguntas que están, ¿no? Pregunta tal y lo desarrollan. Pregunta tal, o sea, como está aquí, le ponen la pregunta y le desarrollan. Le ponen la pregunta y le desarrollan. Nada más, porque si no, o sea, da la impresión, o sea, en este caso no es que ha copiado de otras personas, sino que al poner esto les pinta esta cosa. Entonces, por esta razón es que hay que evitar, diríamos, que nos pase estas cosas, ¿no? Entonces, esa observación les quería hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. eh, y lean los comentarios, porque cuando hago la calificación, pues
se pone unos comentarios. Les voy a mostrar eh, la rúbrica. Les voy a mostrar la rúbrica con la que se califica. O sea, eso es para evitar, diríamos, vamos a ver, aquí debe estar la rúbrica. Supongo que estará la rúbrica. Aquí está la rúbrica. La rúbrica. Entonces ustedes van a ver que aquí está indicando eh, la- los criterios, ¿no? En esta columna están los criterios, aquí está la nota máxima, aquí están las notas que han alcanzado y aquí están los comentarios. Entonces, aquí esto ustedes tienen que leer, ¿no? Entonces, eso siempre. Y creo que en todas las materias los docentes hacen eso. Y entonces, ya. Entonces, una vez que ya les he dado algún comentario de que cómo deben redactar y para que construyan bien los párrafos, la próxima semana haremos en la tutoría, les daré una indicación de cómo construir párrafos. Pues ahora partimos ya con la segunda unidad, que aquí dice la conquista europea, pero que yo, diríamos, le pondría la invasión europea. Eso eh, nosotros al vivir acá, pues ellos vinieron de afuera y eso se llama invasión. La conquista es cuando yo voy hacia un lugar y logro conseguir algo, eso es conquista. O sea, para los europeos sí es conquista, pero para nosotros es invasión. Entonces nosotros como somos los que vivimos aquí, no podemos enseñar ni a los estudiantes ni nosotros poner la conquista europea, sino siempre la invasión europea. Bueno, aquí están los temas. Aquí hay eh, una pregunta que dice que cuáles fueron las causas del debilitamiento de la colonización y conquista española en América. O sea, esta pregunta se refiere cómo es que después de 300 años ya los españoles no pudieron seguir dominando, pues y se fueron debilitando y ahí se toman el poder los criollos. La segunda pregunta dice, defina qué es el colonialismo. Entonces aquí hay que estudiar y ver qué significa colonialismo. Colonialismo viene de la palabra Colón, ¿no? De Cristóbal Colón. Pero ¿qué es lo que hizo Cristóbal Colón? Fue invadir, masacrar a la gente, dominar, explotar, eh, encadenar a la gente, quemar a la gente, maltratar a la gente. Entonces, eso es colonialismo. Y ahora pues también eh, hay gobiernos que son neocolonialistas que vuelven a hacer lo mismo con la población indígena, de dominar a la población indígena. Esos son los neocolonialistas. Y en la práctica los de derecha son los colonialistas y los que andan con discursos de izquierda son los neocolonialistas, porque no quieren que nosotros tengamos el poder. Sería bueno que los de izquierda dijeran, "Ah, bueno, indígenas, ustedes son dueños, han sido dueños de estas tierras, ahora ustedes asuman el poder". No, eso no lo van a conseguir. O sea, van a querer que nosotros seamos los aliados, que les apoyemos, que les demos el voto a ellos, por ellos, pero no es que van a compartir el poder con nosotros. Así que por eso yo les califico de neocolonialistas. Y luego aquí hay un videíto que sí les voy a pedir que hagan, porque me doy cuenta de que a algunos de ustedes les sirve un poco para no copiar de otros, hacer el trabajo copiando de otros, sino creando. He visto que sí puede ser de ayuda que hagan un videíto. Ahí hacen el video y le ponen, le suben al YouTube y le ponen simplemente el link debajo de la primera pregunta, sería, ¿no? Esta primera pregunta que le voy a redactar mejor porque aquí hay un problemita, ustedes pueden observar. Aquí dice uno, dos y acá otra vez dos. Entonces hay que poner aquí que sería, tal vez, esta sería como una tercera, ¿no? No sería dos, sino tercera. Entonces esto debe arreglar, lo mismo esto también, ¿no? Pero aquí noten que en la rúbrica que ha puesto el profesor autor dice uso de palabras propias. Justo es para que no se copie textos de otros autores, aun cuando leamos, saquemos las ideas, pero que no copiemos. ¿Por qué? Porque eso aparece en lo que les mostré, el porcentaje de similitud, así se llama. Y hay un mecanismo para saber de dónde han tomado de dónde han copiado. Entonces, por eso
es mejor redactar con sus propias palabras. Entonces ya tenemos más o menos una idea de que vamos a hablar ahora en esta segunda unidad durante toda la época colonial, de cómo comenzaron los españoles a perder un poco de poder y que los criollos fueron ganando. Los criollos no eran indígenas ni eran mestizos, sino eran simplemente hijos de españoles mismos, pero nacidos aquí, como les dije el día sábado anterior en la tutoría. Y al final también tengo que hemos de conversar sobre este sábado que viene. Creo que teníamos tutoría con ustedes, no sé si teníamos con ustedes, pero como están en fiesta, entonces tenemos que, si no tenemos, no hay problema, porque yo tengo varios cursos, tengo el curso de Quichua, entonces es probable que yo me esté confundiendo con el de Quichua, que tenemos tutoría. Pero si no, pues no, que ustedes también me ayuden verificando, ¿no? Si es que este sábado teníamos tutoría. Creo que tenemos para julio la tutoría con ustedes. Pero si es que tenemos este sábado, pues hay que ponerse de acuerdo porque me han dicho en la universidad que las tutorías van a ser virtuales y que hay que ponerse de acuerdo con los estudiantes cuándo va a ser. Pues bueno, eso al final hemos de verificar. Yo también tengo que verificar mis datos para ver cuándo tenemos la tutoría. Pero si es en julio no debe haber problema, ya han de pasar las fiestas, me imagino, ¿no? Ya, entonces tenemos esta idea y ahora sí, para, antes de ver el documento que el profesor, pues, autor lo hizo, que es este documento que está aquí, tiene creo que unas 22 páginas, voy a partir de contarles lo siguiente. Hay un documento que se llama el requerimiento y yo le puse eso en el aula, en el ABAC, perdón, en el ABAC ustedes aquí tienen el documento. A ver, vamos a ver, no está en la segunda unidad, sino está en la sección 6 donde dice materiales adicionales. Ahí están algunos libros y entre ellos pues está el, perdona que se me cerró el aula, está este documento llamado el requerimiento. Y ese documento nos va a permitir ver cómo engañaron, cómo armaron el engaño para que se acepte la dominación española. Entonces, aquí está en materias adicionales este documento que se llama el requerimiento. Entonces, les pido por favor que revisen de aquí. Puede ser que yo pueda pasarles a la unidad 2 para que se acuerden, pero ya, entonces esto lo vamos a revisar este momento para que vean en qué consistía este requerimiento. Entonces, aquí estamos en el año de 1511, o sea, ya en todo lo que es ahora las Antillas, o sea, la isla de Cuba, la isla de donde está la República Dominicana y Haití, ahí ya estaban dominando los españoles. A esa isla les llamaban la isla española. Entonces allí ya habían implantado el colonialismo y entonces eh, surge un sacerdote que se llama Antón de Montesinos, acordaránse del apellido Montesinos. Y entonces era de la orden de los dominicos, como Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas estuvo oyendo ese sermón. Bartolomé de las Casas todavía no era sacerdote, después se hizo sacerdote y trató de defender a la población indígena, pero el que estaba dando el sermón era, en la Navidad de 1511 era Montesinos. Entonces dice que se subió al púlpito y a todos los españoles que estaban allí, porque población indígena ya estaban, habían matado a muchos, les habían quemado, les habían torturado y entonces ya los que estaban en la misa pues eran los españoles dominantes y entonces
Voy a leer rápidamente porque está con la letra un poco, no del castellano de ahora, sino, entonces, para hacer un poquito difícil que ustedes lo lean desde aquí, diríamos, para yo pedir que alguien lo lea. Entonces dice, para os lo dar a conocer, me he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos lo oigáis. La voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura, para espantable y peligrosa, que jamás no pensasteis oír. Esta voz que todos estáis en pecado mortal, eso les dijo a los españoles, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y la tiranía que usáis contra estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridades habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos? Opresos quiere decir oprimidos, oprimidos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. Y qué cuidado tenéis de quienes los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. Estos no son hombres, no tienen ánimas quiere decir almas, no tienen almas racionales, no, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis, esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros y turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. O sea, les dijo a todos los españoles, ninguno de ustedes se van a salvar, todos se van a ir al infierno, eso que les dijo. Esto causó una revuelta en España, porque claro, los españoles enseguida fueron a quejarse al rey, o sea, mandaron cartas al rey diciendo que cómo puede ser que este sacerdote esté hablando así contra nosotros. Y entonces el rey pues convocó a una reunión de abogados y de teólogos para ver qué hacían con esto, para pensar cómo iban a legalizar la dominación. Y entonces ahí se inventaron un documento que lo vamos a ver acá, que se llama el requerimiento. Ya. Entonces, en 1513, o sea, el documento hicieron en 1512, o sea, un año después de que este sacerdote Montesinos, en el sermón de Navidad, les condenó a los españoles. Y ahí estaba oyendo Fray Bartolomé de las Casas, que está aquí, que fue el que después tomó, diríamos, como quien dice, la bandera de Montesinos y trató de defender en algo a la población indígena. Entonces, Bartolomé de las Casas, pues, estaba oyendo aquí y entonces le gustó ese sermón y después él se puso a defender. Y se fue Bartolomé de las Casas y todo a tratar de defender en España, pero claro, allá el rey con toda su gente hicieron este documento que servía para lo siguiente. Los españoles, para no aparecer como invasores, ¿qué hicieron? Lo que hicieron es, antes de entrar a tomar un pueblo, antes de masacrar a la gente, hacerle guerra y tomarse, leían un documento, traían un documento, diríamos, escrito, y era este que está aquí. El documento completo no lo voy a leer tampoco todito, sino solo les voy a dar la parte más importante, diríamos, ¿no? De este documento que hicieron los abogados, algunos teólogos de parte del rey. Y con esto pues legitimaron.
Entonces, antes de invadir a un pueblo, o sea, por ejemplo, cuando venían a invadir Quito, entonces más o menos estaban por Machachi y entonces convocaban al pueblo. O sea, la convocatoria obviamente hacían en castellano, ellos no iban a convocar en quichua ni en ningún idioma que aquí se hablaba, sino en castellano. Y así hicieron en toda América, no solamente aquí. Entonces convocaban antes de tomarse Quito, entonces para decir que no han invadido, sino que han consultado. O sea, ustedes ahora escucharán que hay consultas populares, que hay, por ejemplo, en la misma Constitución dice que hay que consultar a los pueblos antes de la explotación minera, petrolera. O sea, era lo mismo, era una consulta igualita que hicieron, que hacían en cada pueblo los españoles, con este documento llamado el requerimiento. Aquí está la palabra, el requerimiento. Ya, entonces, que se ha de leer a los indios, dice. Entonces, convocaban a la población, entonces vamos a suponer que iban a invadir Quito. Entonces convocaban a todo el pueblo, a todas las comunidades que vivían aquí, que se vayan a Machachi para oír la lectura de este documento. Entonces, no les importaba, en muchos casos la gente no asistía porque la gente ya estaba asustada, estaba ya escondida, entonces no asistían. Pero asistan o no asistan, ellos leían el documento y lo hacían con escribanos, con testigos. O sea, era un documento totalmente formal que tenían que hacer. Y si es que algunos asistían, pues no iban a entender nada porque se leía en castellano. Entonces, ¿qué es lo que estaba en este documento? Dice, voy a leer solamente una partecita que está aquí, dice. Este, eh, dice que vienen de parte del rey, o sea, del rey, y que vienen de parte del papa. Entonces, dicen que, eh, por ende, aquí viene, se llama requerimiento porque aquí dicen, les venimos a consultar y a pedir y requiero que entendáis bien esto que os he dicho y toméis para el tiempo que quieran para entenderlo. Vean que parecían tan generosos y tan buenos. Decían, aquí les vamos a dar este documento, pero tómense unos días para entender y conversen entre ustedes para ver si aceptan o no aceptan nuestra propuesta. Dicen, eh, que piden que reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al rey y a la reina, nuestros señores, en su lugar, como superiores, señores y reyes de estas islas y tierra firme, por virtud de la donación, y consintáis y deis lugar que estos padres religiosos, ahí traían algunos religiosos, dice, para que vos declaren y predicten los usodichos. O sea, los sacerdotes estaban para enseñar el catecismo, la religión. Entonces, vean el engaño. O sea, dicen que vienen en nombre del rey, del papa, y que vienen a enseñar la religión. Y dicen, si así lo hicieres, o sea, si aceptáis esto que estamos proponiendo nosotros, haréis bien y en aquello a que sois tenidos y obligados, y servidumbre para que de ellas y de vosotros hagáis libremente. O sea, ya. Dice que si aceptan el requerimiento, entonces sí les van a cobrar un tributo, sí les van eh, a, a pedir que hagan algunos servicios, ya. Pero, dice, pero si ustedes no aceptan nuestra propuesta, aquí dice, si no lo hicierais, o sea, si no aceptan la propuesta, dice, o que con dilación maliciosa pusiereles, o sea, que si se demoran mucho en dar la respuesta, eso quiere decir que con dilación maliciosa, certificoos, o sea, que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra ustedes y vos haré guerra, les haré guerra por todas partes y maneras que yo pudiere, y yo sujetaré al yugo y obediencia de la iglesia y de sus altezas, o sea, de los reyes, y tomaré vuestras personas y vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos
y como tales los venderé y dispondré de ellos como su Alteza mandare, y vos tomaré vuestros bienes, o sea, cogeré todas las propiedades, ¿no? Y haré todos los males y daños que yo pudiere. De ello recrean, y de esto que sea vuestra culpa. O sea, dice que si no aceptan pronto todo lo que ellos dicen, que tomarán a la fuerza todas las tierras, mujeres, esclavizarán a los hijos. Y dice, y la culpa no va a ser de los reyes, ni mía, ni de estos caballeros, o sea, ahí estaban los del ejército, o sea, ni de estos caballeros que conmigo vinieron, sino que la culpa es de ustedes, por ignorantes, por tontos, por no aceptar la propuesta que les estamos haciendo. Y como lo digo y requiero, pido al presente escribano que me dé por testimonio sanado y a los presentes ruego que sean testigos. Esto era el requerimiento. ¿Qué les parece? Esto hacían con todo pueblo antes de invadirlo, antes de tomar. ¿Qué les parece? ¿Esto conocían ustedes? ¿Alguien de ustedes sabía que cómo, o sea, no es que venían, hacían la guerra y ya se tomaban, no. Vean cómo armaban el discurso, el engaño, con este documento que hicieron en 1512, o sea, cuando ya vinieron acá en 1532, ya pues ya tenían con este documento, o sea, ya, porque en todos los pueblos hacían eso. ¿Alguien de ustedes conocieron en el colegio, alguien les enseñó sobre esta manera? No, Es una Licen. estrategia. No, Yo sí no sé. Mande. no, Licen, la verdad no. Tal vez será que en el colegio un poquito más, o sea, en lo que es historia, tal vez un poquito más debían enseñarnos, pero este es como una materia nueva porque no se ha escuchado esto. Ya sobre el requerimiento. Era una consulta. O sea, ahora sería igualito que una consulta popular. Igualito que la consulta que está en la Constitución, que pusieron en el 2008. Como una gran cosa dijeron que a los indios hay que consultarles para la cuestión de explotación petrolera, para entrar a poner las minerías. Ya. Pero son consultas amañadas, igualito que esto. Mm, Aquí aparecen como buenas gentes que vienen a consultar, a preguntar, a ver, y nosotros venimos de parte del rey, de la reina, del papa, porque el papa nos ha dado las tierras de ustedes en donación, como regalo. Y entonces nosotros pues venimos acá a hacerles la siguiente propuesta, a hacer la siguiente consulta. ¿Aceptan ustedes someterse a la reina, al rey? Si es que se someten, solo les vamos a poner un tributo, les vamos a pedir que nos hagan unas cuantos servicios o algo de servidumbre, pero les vamos a tratar como súbditos del rey. Pero si ustedes no aceptan o se demoran mucho en dar la respuesta, entonces dices, estoy con el derecho a hacer todas las guerras que pueda, tomar a las mujeres, tomar a los hijos, esclavizarlos, venderlos, hacer lo que yo quiera. Y la culpa de todas estas desgracias que les va a venir no es culpa ni del rey, ni de nosotros, ni de estos militares, sino de ustedes por ignorantes, por no aceptar esta propuesta. Eso es lo que dice en términos actuales, o sea, está redactado con castellano antiguo. Ustedes lo pueden leer ahí, pero eso es lo que dice en síntesis. Esto fue una estrategia. ¿Y con esto qué lograban? Lograban legalizar la invasión. ¿Por qué? Porque en España y en Europa había algunos sacerdotes, algunas personas también que no estaban de acuerdo en alguna universidad, algunas personas no estaban de acuerdo con la invasión de América. Y más aún el sacerdote que ustedes vieron, el sacerdote Montesinos,
en la isla española, pues en Navidad del 2000, de 1900, de 1511, pues les condenó a los españoles por estar maltratando a la población indígena, y les dijo que van ir toditos al infierno. Entonces, en ese contexto, pues los reyes, para legitimar, o sea, lo que yo quiero es que ustedes con esto aprendan cómo los gobernantes, sean de izquierda, sean de derecha, utilizan el discurso, la estrategia, la demagogia para dominar. En la Constitución del 2008, pues demagógicamente pusieron que tenemos derechos colectivos. Pusieron que el quichua, el shuar, que son lenguas, pero no lenguas oficiales para todos, sino solo para relación intercultural, o sea, para hacer las fiestas, para eso nomás, para contar los cuentos, para eso nomás, pero no para oficial para todo. Entonces pusieron que el Ecuador es plurinacional, pero no porque nos hayan dado el poder o quieran compartir el poder, sino simplemente para que esté ahí de adorno. Porque hábilmente, antes de poner que el Ecuador es plurinacional, primerito pusieron que es unitario. Entonces, es unitario y ya no puede ser plurinacional. Entonces, la palabra plurinacional está solo de adorno. Pues eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. O sea, porque si no analizamos así, vamos a pensar que la Constitución del 2008 es una maravilla. Claro, los gobernantes cuando van al exterior dicen, no, el Ecuador es una Constitución la más, de derechos para los indígenas, la mejor del mundo. O sea, andan con ese cuento, diríamos, ¿no? Pero aquí, el momento en que queramos ejercer, entonces ya, por ejemplo, más bien después de poner eso en la Constitución, nos quitaron la autonomía de la educación bilingüe. Entonces, es igualito que hicieron con este requerimiento. O sea, el requerimiento es una consulta popular. En ese tiempo no les llamaban consulta popular, les llamaban requerimiento. Requerimiento que viene de requerir, ¿no? O sea, de pedir, ¿no? O sea, eso sería, les pido que hagan esto. Era como un petitorio. Y entonces, ahora pues se llama consulta popular. Sea de las que hacen, digamos, como la última que se hizo, o sea también como hacen cuando entran las mineras y las petroleras, ¿no? Juntan a las comunidades, buscan la firma de algún dirigente, de alguna persona por allí, o les traen con engaños a Quito para que firmen algún documento y dicen, ya hemos hecho una consulta, ya están consultados. Y además, lo peor de todo, el engaño, es que en el artículo 407, quizás después en la unidad 3 podamos leer eso, ¿no? Pero ya les adelanto, en el artículo 407 de la Constitución dice que eh, si es que la consulta, si es que los que están en los territorios dicen que no quieren, no están de acuerdo con la explotación petrolera o la explotación minera, el presidente de la República puede tomar la decisión y hacer la explotación, consultando a la Asamblea Nacional. Pero claro, la Asamblea Nacional era del mismo gobierno, entonces por eso que los compañeros Guaorani, seguramente tal vez aquí están compañeras Guaorani, se han de acordar cuando por el año 2014, 2015 vinieron las compañeras mujeres Guaoranis a la Asamblea y le dijeron, ustedes no han consultado a los viejos, no han consultado, ahí pues la lideresa reclamó, ¿no? O sea, la compañera Guaorani ahí en plena asamblea para que ver si es que la asamblea no apruebe eso, ¿no? Pero, ¿qué hizo el presidente? Pues dijo, no, aquí yo tomo la decisión, y pidió a la asamblea que apoye, y ya está. Como tenían más de 100 asambleístas de ese mismo partido, entonces, ¿ya qué más iba? Por eso es que no es bueno que tengan tantos asambleístas, esta gente, pues que ya les digo, aquí no hay izquierdas ni derechas que valen. O sea, en el discurso nomás es la izquierda, pero en la práctica son exactamente de derecha también. O sea, son la misma derecha con dos dos grupos ambiciosos que quieren el poder. Entonces,
Eso es lo importante. Así que estamos aquí para hablar de la cuestión de de la colonia, pues, de cómo lograron dominar a la gente utilizando todos estos recursos para engañar, ¿no? Y claro, como había también divisiones acá, pues entonces algunos compañeros, sobre todo caciques, pasaron al lado de los españoles y con eso pues fue fácilmente pudieron dominar a la población indígena, ¿no? O sea, entonces, ahí está. Si alguien quiere comentar sobre esto, preguntar, antes de pasar a leer otro documentito que también está en el ABA, que es sobre los levantamientos indígenas. Durante la colonia, pues hubo cientos de levantamientos indígenas, pero fueron sofocados, sometidos a sangre y fuego, ¿no? Y ahí les voy a también un poco a mostrar cómo es que hacían las matanzas para que la gente tenga miedo y no vuelva a levantarse, ¿no? Ustedes conocen el levantamiento del 90, pero en la colonia pues hubo cientos de levantamientos, pero ahí, o sea, con muchos compañeros pues sacrificados, ¿no? Ahorcados, etcétera, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta sobre esta primera parte, sobre este requerimiento? Esto no está, diríamos, en el, en el, en el texto que, diríamos, que está para la unidad, sino esto ya es de mi cuenta, que lo estoy poniendo. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario sobre este requerimiento? Dice, sí, dicen, de pronto sí nos puede compartir ese documento lo Está, dejar en el ABA de pronto. está en el ABA. Ah, ¿está en el ABA? Sí. Sí, sí, aquí está. Aquí Ah, está listo. pero no está en la unidad 2. Si quieren, le puedo poner también la unidad 2, pero ahorita está en materiales adicionales. Aquí está. Si quieren, les paso a la Sí, unidad 2 y hagamos esto. sí, eso, pues. Ya, le voy a Eso me poner parece. en unidad 2. Esto le voy a mover. Entonces ahora está acá abajo. Aquí está. Entonces, el requerimiento. Le vamos a poner justo en la unidad 2 para que ustedes se acuerden de que... Y, y cuando enseñen en las escuelas y cuando ustedes tengan que comentar ante otras personas, qué sé yo, pues esto les va a ayudar para el conocer la historia con documentos, o sea, porque esto no es simplemente que yo este rato me estoy inventando ni cosa por el estilo, ¿no? Sino, a ver, aquí está. Le voy a poner debajo aquí hay un videíto sobre la conquista, entonces debajo de esto está. ¿Ya? Ahí va a quedar. Entonces, ahora sí, cuando ustedes abran la unidad 2 pues aquí tienen unidad 2, aquí está el texto, aquí está sobre la tarea que acabamos de ver en antes, qué tarea tienen que hacer, qué preguntas tienen que contestar, aquí está un videíto, que lo ha puesto el autor y aquí está el requerimiento. Pues ahí lo pueden. No es muy largo, o sea, ustedes ven, aquí está una explicación, más o menos una introducción de por qué lo hicieron, qué sé yo, es a raíz de este sermón que dio el padre condenando a los españoles, es que los reyes para legitimar, o sea, para no aparecer que son unos demonios, para no aparecer, entonces dicen, no, vamos a hacer esta consulta a los indios para ver, para decir que no hemos entrado abusivamente, ¿no? Entonces aquí está. El texto pues no es muy largo, este es todo el texto, ¿no? Pero la parte más importante está acá abajo, ¿no? O sea, más o menos desde por aquí, eh, eh, desde aquí sería, ¿no? Ya, desde aquí sería más o menos, esta parte sí sería lo que es más importante, ¿no? Y bueno, acá hay algunos datos más, eh, pero esto ya no es tan, diríamos, si pueden, pues lean todo esto, ¿no? O sea, pero ahí está. ¿Alguien más que quisiera decir algo?
hay algunos compañeros que están en espera, porque yo no he puesto, no sé si es que el autor lo ha puesto sala de espera. Porque yo nunca pongo, no debe haber sala de espera, porque eh, el link que yo tengo, eso también por si acaso, eh, les dije la vez pasada, pero les hago acuerdo. Está en la introducción, aquí está el link y aquí dice el link para todas las clases y tutorías. Entonces, no está creado, cuando los profesores crean el link aquí desde el aula, se genera automáticamente la sala de espera o una clave también. En algunas otras materias seguramente han de tener que entrar con clave. Pero yo he hecho de una manera especial, entonces yo he puesto un link sin clave ni nada. Entonces este link será para todas las clases, todas las tutorías hasta acabar el curso. Entonces no está puesto en cada unidad, porque algunas personas pueden esperar que aquí esté el link. No, aquí están solo las grabaciones, pero no el link de las para cada clase. Eso nomás, por favor. ¿Alguien más, alguna pregunta, alguna cosa? Si no, vamos a pasar a ver este otro documento. El requerimiento ya le dejamos a un lado y vamos a abrir otro documento que tampoco han de conocer ustedes. Ese también está en materiales adicionales. Este es todo un libro. Este es un libro que se llama Sublevaciones Indígenas. Entonces, este le voy a abrir desde, no desde el ABAC, sino porque en el ABAC es más complicado, creo. Entonces les voy a abrir desde libros escañados. Por aquí está sublevaciones indígenas, mapa de las sublevaciones indígenas, ¿dónde estará? Aquí está, sublevaciones indígenas. Ya. Este es un libro que escribió un profesor de la Universidad Católica en 1977. Entonces, aquí está, sublevaciones indígenas en la audiencia de Quito. No está todas las sublevaciones indígenas. Los documentos, este antropólogo que le gustó un poco la historia, lo escribió en Alemania, entonces él encontró por allá en los archivos. Y aquí estará pues de algunos levantamientos, vamos a ver aquí en el índice, aquí están de algunos levantamientos, ¿no? Por ejemplo, está de las sublevaciones de 1730, o sea, estos levantamientos están solo desde el siglo XVIII, o sea, desde 1700 para adelante, o sea, todos los que se produjeron en 1500, en el siglo XVI, en el siglo XVII, esos no están aquí. Y aquí tampoco no están todos, o sea, están unos pocos más. Entonces aquí hay un levantamiento pues en Pomayacta, aquí en Alausí, en 1760, está en Riobamba en 1764, otro levantamiento, sublevación planeada y fracasada, está en las sublevaciones de Moyambato, Moyambato creo que es Salcedo, Moyambato es en Salcedo, en Cotopaxi, en 1766. Aquí está el alzamiento de San Miguel, la represión, está en el obraje de San Ildefonso, en el trabajo en los obrajes. En la pregunta también dice que cuál es la diferencia entre obrajes y mitas. Los obrajes eran los telares, ahí tenían que hacer tejidos. En cambio, la mita era pues los turnos que hacían para diferentes actividades, ¿no? Era para ir a las minas de oro, plata, era también para ir a trabajar haciendo carreteras, para todo eso había mita, ¿no? Los obrajes, en cambio, eran donde simplemente hacían los tejidos porque de aquí exportaban a todo el Perú, a Bolivia, los tejidos, ¿no? O sea, traían, como ya los españoles trajeron las ovejas, antes no teníamos ovejas, por eso
les dije que no teníamos aquí en Ecuador, lo que es hoy Ecuador, no teníamos lana, entonces teníamos que traer lana de las llamas y alpacas, porque los borregos no habían aquí en América, eso trajeron los españoles. Entonces, como ya había borregos, entonces aquí criaron muchos borregos y entonces había lana y si es que no había completo, pues traían del Perú y aquí, pero hacían tejer a los compañeros, haciendo trabajar 16 horas al día, 20 horas al día, todos los 365 días del año, incluidos sábados, domingos, todo eso era. Entonces, aquí otro levantamiento en San Felipe, esto queda en Cotopaxi. Aquí está en Patután, esto también es Cotopaxi. Está su elevación es en Riobamba, en el corregimiento de Otavalo. Entonces, ustedes, por ejemplo, están en Cayambe también ha de haber, ¿no? Por aquí tenemos que ver. San Pablo de la Laguna, otro levantamiento. En Guano, que es Chimborazo, otro levantamiento. Por aquí otros levantamientos. En Guano también. Aquí en Cotacachi también otro levantamiento. En Quizapinche, esto es Tungurahua. En Pillar, otro levantamiento. En Columbe, otro levantamiento. Eh, como indios. Vamos a ver si hay algo de Cayambe. Que son de Cayambe. Veamos si es que hay algo de Cayambe. Me parece que, me parece que sí había, vamos a ver. Otavalo, Capitán, Moyambato, Omayac, Palausí. ¿Eh? Qué raro, me parece haber visto de Cayambe, pero bueno. Pero más o menos siempre eran los levantamientos y la represión era de la misma manera. Entonces vamos a ver una represión brutal que hacen en 1803 y 1804. Hay levantamientos en Colta, Huamote, Columbe, y entonces ahí vamos a ver cómo es la represión, ¿no? Entonces vamos a ir a la página, creo que 262 por allí. Sí. Aquí está. eh, Estallido de la rebelión en Colombia. Colombia es Chimborazo, ¿no? Aquí están todos los detalles con fechas y todo, porque una vez que los españoles lograban dominar a los pueblos que se habían levantado, entonces les apresaban y les seguían juicios y entonces hacían declaraciones, traían testigos y entonces eso quedaba en documentos. Y eso es lo que ha servido para que se pueda escribir este libro. Está copiado todos los documentos que eh, aquí habla de que los indígenas, pues obviamente, no querían pagar el tributo, porque el tributo era para una parte para los reyes, otra parte para la iglesia, otra parte para las autoridades españolas de aquí, y entonces se levantaban, ¿no? Cada que iban a censar a la población indígena. Entonces, eh, claro, la población indígena al principio mató a algunos de estos que iban a cobrar los tributos, ¿no? O sea, aprovechaban de la misa para ahí decir quiénes nomás tienen que entregar los tributos. Y entonces, esos años la gente pues no había tenido cosechas porque seguramente habrá habido sequías y todo eso. Y entonces, no tenían con qué pagar esos diezmos y esos tributos. Y entonces lo que voy es a mostrarles la sentencia. Todo esto es solo sobre ese levantamiento, es todito esto, ¿no? Está indicando cómo los indígenas, aquí está, por ejemplo, capturas, castigo y disposiciones militares. O sea, los indígenas lograron mantener el levantamiento varios días, mataron a algunos españoles y todo eso, ¿no? Y entonces
los españoles pues logran dominar a la población indígena y vamos a ver la sentencia que les dan, cómo se redactaba la sentencia, ¿no? Eh, en esa época. En todo, más o menos las sentencias era lo mismo. Yo les había dicho la vez pasada que debieran leer, ver el, la película Tupac Amaru. Voy a ver si consigo el link y les pongo también ahí en el ABAC para que lean esa película. Digamos, vean, dura 1 hora y media, por eso no es posible que lo veamos. Entonces aquí dice, vean, la causa judicial y la sentencia. Entonces vamos a leer la sentencia. ¿Alguien quisiera leer, por favor? Esto sí está más legible. Desde aquí, dice el 7 de julio. Y ahora una pregunta. Este Javier Montúfar, ¿quién era? Era el hijo de Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, que 6 años después aparece como el líder del 10 de agosto de 1803. Para que vean, o sea, el papá en 1809 va a aparecer como el prócer de la independencia. Pero ¿quiénes eran estos próceres de la independencia? En su mayoría, no todos, pero en su mayoría eran estos que 6 años antes habían matado a tantos indígenas ahorcando por haberse levantado. O sea, los verdaderos próceres de la independencia deberían ser estos compañeros que se levantaron, así como Tupac Amaru en el Perú y todo eso, ¿no? ¿Alguien quisiera leer esta sentencia de Javier Montúfar, que era hijo del Marqués de Selva Alegre, prócer del 10 de agosto de 1809? Para que vean la contradicción, ¿no? Alguien, por favor, ayude leyendo. Nadie se anima. A ver, a ver, lo leo. Por favor. El 7 de julio. Ya, gracias. A ver, el 7 de julio de 1803 pronunció Javier Montúfar con el dictamen del abogado Fernández Salvador la sentencia en la causa criminal seguida contra los pueblos, contra los reos, perdón, cabezas del motín y autores de homicidios e incendios ejecutados en los pueblos de Columbe y Guamote. El dictamen del corregidor y justicia mayor de Riobamba fue puesto en conocimiento de la audiencia de Quito, la que lo aprobó con algunas modificaciones, especialmente en el referente al destino de los sentenciados a trabajos forzados. Ya, aquí un momentito. Vean como siempre para legitimar, así como en el requerimiento aparecían como buenas gentes haciendo una consulta, aquí también, o sea, ya apenas estaban cogidos presos, ya sabían que iban a ser ahorcados, pero para legitimar hacían un juicio y les daban un abogado a los indígenas. Y el abogado, diríamos, uno era Fernández Salvador, que era como el abogado de ellos, y había otro abogado que más abajo vamos a ver, ¿no? Pero que solo servía para decir que sí han tenido derecho a la defensa. Pues esa era la manera, ¿no?, de hacerlo. Y entonces vamos a ver la sentencia. Ya, aquí dice, sígale, por favor. Dice así el texto definitivo de la sentencia pronunciada en Quito el 17 de octubre de 1803. Fallamos que debemos condenar y condenamos a la pena capital de horca a Francisco Curillo, Mariano Hualpa, Lorenza Peña, Jacinta Juárez y Lorenza Ave Mañay, para cuya excusión deberá salir arrastrados a la cola de una bestia de Alvarada hasta el sitio del suplicio, donde colgados pierdan naturalmente la vida y se mantendrán en las horas acostumbradas y baxados que serán descuartizados y cortadas sus cabezas, las que con sus cuartos
serán colocados en diferentes sitios públicos para que sirvan de escarmiento y dure la memoria del castigo executado, ejecutado en ellos. Todo lo que es X es J ahora. ¿Mm? Ah, ya. Asimismo, condenemos a la pena de 200 azotes y 8 años de presidio en el de las Chacres, a Cecilio Taday, Luis Sigla, Alexo Hualpa, Valentín Ramírez, Manuel Curillo, José Yanqui Morejón, los cuales serán pasados debajo, debajo de la horca con el dogal al cuello y asistirán a la ejecución del último súplico de sus compañeros. Igualmente condenamos en la pena de 200 azotes y 6 años en el mismo presidio a Felipe Quito, Manuel Parco, Francisco Sigla, José Chuto, Ventura Delgado, Joaquín Delgado y Modesto Bermejo, los que también deberán ser pasados por debajo de la horca con el dogal al cuello y asistirán a la ejecución del último súplico de sus socios. Del mismo modo, condenamos a Manuela Juárez, María Bocón, a Agustina Aizaya, Manuela Purucache, Asencia Buñay, Francisca Delgado y Mónica Ayabaca a vergüenza pública y que sean pasadas por debajo de la horca, saliendo desterrados por 4 años a la provincia de Guayaquil. A Asencia Rivera y María Delgado por los delitos, ya me perdí. Ya, este, ya, ya, siguen la sentencia y los castigos, ¿no? Ahora, gracias, compañero. Aquí había otro castigo. A dos, que es Pedro Apuxum y Manuel Abemañay, les castigan. ¿Cómo les castigan? Haciendo que ellos sean los ahorcadores de por vida. O sea, siempre que iba a haber un ahorcamiento, este compañero Pedro Apuxum y Manuel Abemañay tenían que ser los ahorcadores. Imagínense qué castigo, ¿no? Ahora, vean, observen más acá, ¿no? O sea, por acá está, primero les castigan a los de Guamote, y bueno, leamos cómo ejecutaron. Vamos a ver acá cómo están, vamos a ver la sentencia. Ya, aquí está ya la ejecución. O sea, aquí arriba era la sentencia, primero le sentencian en Riobamba, pero para legitimar mandan en consulta a Quito, o sea, el hijo manda en consulta al Taita, que era el que va a ser prócer de la independencia, consultando si estará bien o no la sentencia, y claro, lo que hicieron es ratificar, ¿no? Entonces, por eso se demoran algún tiempo en ejecutar. Entonces, veamos aquí cómo hacían el ahorcamiento. Ya, aquí, a ver, alguien que ayude leyendo aquí la mañana del 29 de octubre. Listen, yo le leo. Ya, por favor. En la mañana del 29 de octubre de 1803 se cumplió en Riobamba la condena de azotes, para lo que fueron sacados los reos de la cárcel y conducidos por las calles de la villa, mientras el pregonero publicaba sus delitos. Ya, 2 días después, el 31 de octubre, siendo como las 9:30 de la mañana, habiendo sacado de la Real Cárcel don Gaspar Marañón, regidor, alguacil mayor, las personas de los reos, para dar cumplimiento a lo mandato por la sentencia antecedente con el pregonero delante, en que iba publicado el pregón del tenor siguiente. Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor, y en su real nombre del señor corregidor don Javier Montúfar, en estos reos por los delitos de sedición, homicidios e incendios, quienes tal hacen que tal paguen, fueron conducidos por las calles públicas
hasta que habiendo dado la vuelta a la plaza, siendo como las 10:30 del día, llegaron arrastrados en bestias de albarda, a donde se hallaban 7 horcas y fueron colgados en ellas del pescuezo por Pedro Apuxún y Manuel Abemañay, ejecutores de sentencias, hasta que al parecer murieron y no dieron señales de vivientes. Presenciaron las ejecuciones desde un estrado preparado para el efecto, los condenados a vergüenza pública para ser luego pasados por debajo de las horcas de sus compañeros. Los cadáveres de los 7 ajusticiados, después de haber permanecido más de 3 horas en el suplicio, fueron bajados, descuartizados y repartidos sus cabezas y miembros para que se fijaran en los pueblos del corregimiento. Los torsos se entregaron a los priores de San Francisco y Santo Domingo para que sus comunidades religiosas les dieran sepultura eclesiástica. A Lorenza Peña, por hallarse en estado de gravidez, se le aplazó la pena capital hasta el 12 de mayo de 1804, día en que encadenada fue conducida a la Plaza Mayor y a horca hasta que pereció. Ya, gracias, compañero. Vean aquí este dato final, ¿no? Tremendo. La compañera Lorenza Peña estaba embarazada. Entonces, no le ejecutan el 31 de octubre como a los compañeros de 1803, sino que le ejecutan el 12 de mayo, apenas acaba de dar a luz. O sea, ¿y quiénes ahorcaron? Pues 2 de sus propios compañeros, ¿no? Ese era el castigo que a los otros, o sea, a los otros les destierran, les azotan, les mandan. El presidio de Chagres parece que estaba por Guayaquil, por cerca de la costa, ¿no? Que mandar allá era prácticamente mandarles a que mueran, ¿no? Pero, o sea, no les ahorcaban, pero les mandaban, ¿no? Esta forma de castigar a los compañeros en los levantamientos era la misma en toditos los levantamientos. Y en la película Tupac Amaru lo van a ver, ya diríamos, de hecho película, ¿no? Entonces, cómo le ahorcan a Tupac Amaru, a su esposa, a sus hijos, tíos, etcétera, ¿no? Y les quitaban todos los bienes y echaban sal sobre las cabezas, sobre las casas, destruían las casas, tumbaban las casas, echaban sal como maldición, o sea, todo eso hacían, ¿no? Y después cortaban la cabeza, los brazos para ir a colgar en los caminos de las comunidades, para que la gente tenga miedo. Y solamente el tronquito, por eso dice los torsos, entregaban dice a los priores que eran superiores de San Francisco y Santo Domingo, que eran iglesias que había allí, para que les sepulten. Bueno, ahí tienen, o sea, esto nunca nos contaron, o sea, los historiadores, a Amor, a todos los famosos historiadores, pues nunca contaron esto. No, Licen. Hablaban de las mitas, hablaban de los obrajes, pero de los levantamientos yo, o sea, no, cuando yo estuve en la escuela, y esto prácticamente casi por mi cuenta he ido encontrando estos libros. Estos libros se están en la Universidad Católica, hasta ahora ya volvieron a hacer otra edición. Yo tengo la primera edición de 77. O sea, para mí fue una sorpresa esto, ¿no? Entonces, eh, aparte de esto, pues ustedes pueden leer el documento que está aquí del profesor Simbaña y entonces vayan preparándose para el trabajo, ¿no? Y las preguntas ya lo tienen, ahí lo hemos visto. Y eso es, entonces creo que ya diríamos, ustedes tendrán otra clase, entonces les voy a tener que dejarles también, ¿no? Profe, yo Sí, tenía un inconveniente. sí, Yo en la tarea uno sí le subí mi tarea. O sea, sale que está enviado, no está con retraso ni nada, pero mi compu está con virus o algo así y ya, sale que el documento es inválido. Y el suba, día de ayer le revisé suba. y Yo vi que le creo que mandé también a su correo.
No, suba en el ABAC, porque en el ABAC se califica. Le vuelvo a subir Todavía entonces. le ha de aparecer que está atrasado, pero eso no se preocupe, súbale. Ya, Y gracias, profe. siempre, o sea, yo no cierro porque hay profesores que le bloquean para que ya no suban. Yo no suelo hacer eso. O sea, sí me aparece como que han llegado atrasados, eso sí aparece. O sea, Ya. entonces, y creo que había otra persona más que estaba, había subido, en cambio, solo había subido las preguntas. O sea, el documento de las preguntas, pero nada de, entonces igual, o sea, no sé, no recuerdo este momento los nombres, y así que, pero igualmente. Bueno, con esto entonces les agradezco y ofrezco disculpas nuevamente por el rechazo y el inconveniente que tuve de que no podía coger, digamos, no se activaba mi micrófono y no podía y entonces ya hasta arreglar esa cosa. Ya, bueno, Dicen una preguntita, licenciado. sí. Esta tarea, o sea, para no tener con ese problema de Turnitin que dice usted, licenciado, debemos de hacer de acuerdo a nuestras, o sea, de acuerdo a nuestras palabras, a lo que más o menos nosotros analicemos con el documento que nos está dando. Así, o sea, así nosotros tenemos que hacer el deber. Así es, o sea, por ejemplo, ahorita hemos visto unos textos, acabamos de leer, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa hacer con las palabras propias? Por ejemplo, ¿cómo yo contaría eso del requerimiento? Le Ujú. diría, bueno, los españoles, viendo que había algunos sacerdotes y algunas personas que estaban en contra de la invasión europea, entonces Sí. no estaban de acuerdo. Ujú. Y por eso decidieron, el rey juntar a un grupo de intelectuales en España para que preparen un documento que tengan que antes de hacer la guerra a un pueblo, antes de entrar a un pueblo, para que lo lean haciendo una especie de consulta. Pero este documento era mañoso, engañoso y simplemente era para que no haya personas que les critiquen, ¿no? O sea, todo lo mal que estaban haciendo. Entonces yo cuento con mis palabras. O sea, lo que no Mm. está bien es que cojan ustedes un trozo y le peguen. No se hace así. O sea, algunos piensan que lo que hay que hacer es coger un trozo de un documento, otro trozo de otro libro, otro trozo de otro lugar, pegarles y ya está. No, ahí les va a salir ese. En cambio que si ustedes redactan, pues ya va a ser menos. O sea, siempre va a salir algo, ¿no? Pero ahí ya es más fácil porque uno se da cuenta que no está copiado, sino que simplemente es porque hay palabras que son comunes. Por ejemplo, las fechas, pues no vamos a cambiar. O sea, las fechas serían 1512 que hicieron ese requerimiento, pero que ya socializar comenzaron en 1513. O sea, entonces, esas fechas, por ejemplo, que el nombre de los reyes, del papa, eso pues siempre va a aparecer como algo en común con otros documentos. O sea, por eso siempre va a aparecer un porcentaje, que puede ser de 20%, 25%, pues eso no es problema. Pero ya cuando es 40, 50, 60%, ahí ya significa que tienen que parafrasear. Parafrasear significa escribir con sus propias palabras. Ya, quizás la próxima semana yo les pueda indicar un poco de eso, de cómo citar la fuente, qué sé yo. Porque cuando se cita la fuente, ahí ya tampoco se cuenta como copia, como plagio. Cuando no se cita la fuente, ahí se cuenta como plagio. ¿Ya? Entonces, uno hay que saber citar, ¿no? Para que no pase como a la fiscal. La fiscal se había olvidado de poner las comillas en algunas citas y su tesis en la Universidad Central y pues ahí los, los opositores, los prófugos, los sentenciados, los que están, que no le quieren a la fiscal, dijeron es que ha plagiado la tesis. Entonces, para evitar eso, pues hay que poner entre comillas cuando es cita directa o también la referencia, aunque sea que no hayan copiado con comillas, sino hayan parafraseado, pero siempre hay que poner la cita, de dónde se ha tomado. Eso es. Ya, Bueno, gracias, Liz. ya entonces nos vemos. Gracias a ustedes.